Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta clase, que hoy versa sobre el Majábharata. Y hablar sobre el Majábharata da un poco de respeto, porque es una obra demasiado grande, es una obra es inmensa. De hecho, es la obra literaria más grande que se ha escrito, así que consta nada más y nada menos que de 100.000 versos. Y fue compilada ya por entre el 800 y el 400 antes de Cristo. Se recompiló por, se recopiló por escrito. La línea central del argumento del Majábharata, porque antes de entrar en el hecho de flechas, que es lo que pedía desde Venezuela, pues para los que no conocéis y no conocen la literatura védica, pues es menester hacer una pequeña introducción. Así que voy a haceros una rápida introducción al Majábharata. Y esta obra es un poema épico que se centra en el conflicto entre dos ramas rivales de la familia real de los Bharata. Estas dos familias, estas dos ramas de la familia de los Bharatas son los Pándavas y los Kauravas, o los Kurus. Todo el conflicto se desarrolla en torno a la sucesión del trono de Hastinapura. Los Pándavas, que están liderados por Maharaj Yudhishthir, son los hermanos legítimos, los herederos legítimos y virtuosos, mientras que los Kurus o los Kuravas están liderados por Duryodhana y son sus primos hermanos. Todo el conflicto se intensifica debido a las intrigas, a la envidia, los celos y la corrupción que hay en toda corte real. El reino se divide y se forman alianzas con otras familias y con otros reinos que estaban supeditados al reino de los Bháratas, a Bharata-Varsa. Y la historia culmina con la gran guerra de Kurukshetra, donde los dos grupos se enfrentan en una batalla épica que tiene consecuencias devastadoras. El comienzo de esa batalla o el desarrollo de esa batalla da lugar también a la entrada de un yuga nuevo, que es Kali Yuga, la era de las riñas, se inaugura, según la mitología Vedanta, pues con el inicio de la batalla de Kurukshetra. Pero hay que tener en cuenta que el Majábharata no es una narración, no es solo una narración de una guerra y de eventos políticos, sino que también aborda una amplia gama de temas filosóficos, morales, espirituales, explora de forma muy profunda el eterno dilema entre el bien y el mal, el deber, la justicia, el karma, la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Y también nos presenta personajes que son memorables y enseñanzas de un tremendo valor a través de las historias que en el Majábharata se suceden y a través de los diálogos filosóficos que en él se dan. Y tampoco es solamente una epopeya que narre un conflicto épico entre los Pándavas y los Kurus, sino que también es un verdadero tesoro de sabiduría y de conocimiento filosófico que sigue siendo relevante en la sociedad actual. Acudir a conflictos épicos, a epopeyas, es un truco narrativo o es algo que se ha utilizado también a lo largo de la historia de la humanidad. Hay distintas epopeyas. En la Grecia clásica tenemos Troya, la Odisea y la Ilíada, que también recogen enseñanzas filosóficas y profundos diálogos. Tenemos también el Ramayana en la India, en fin, en todas las partes, en todas las culturas se han dado, a través de la narración de estos conflictos épicos, se aprovecha para dar y revelar también tesoros de sabiduría y conocimiento filosóficos que, como en el caso que estamos tratando hoy, pues tiene todavía una resonancia muy relevante en la sociedad actual. El origen del conflicto entre estas dos ramas de los Bháratas, entre los Pándavas y los Kurus, se remonta a una generación anterior de la familia real de los Bharata y está marcado por una serie de eventos trágicos y de circunstancias que son muy complejas. El rey Santanu, que es un antepasado común de ambos grupos,
se enamora de Satyavati. Satyavati es una mujer de gran belleza que vivía a las orillas del río Ganges. Satyavati aceptó casarse con él, pero con la condición de que sus hijos heredarían el trono en lugar de los hijos de su primer matrimonio. Y Santanu aceptó el acuerdo y tuvo 2 hijos. Estos 2 hijos fueron Chitragada y Vichitravirya. Sin embargo, ninguno de estos 2 hijos consigue tener descendencia y mueren sin tener descendencia. Ante esta situación, Satyavati recurrió a su hijo mayor, a Vyasa, quien era un sabio y poeta renunciante, y Vyasa tuvo la tarea, para que no se perdiera la dinastía que ella quería perseverar, pues tuvo la tarea de engendrar hijos con las esposas viudas de Vichitravirya y con las esposas viudas de Vichitravirya, que son Ambika y Ambalika, para que se garantizara la continuidad de la línea de sucesión. Así que de los hijos de Vichitravirya, ¿no?, nacieron Dhritarashtra, que es el primogénito, pero este primogénito nace ciego, y nace Pandu. Pandu tenía una salud frágil y no podía gobernar debido a una maldición. Aunque Pandu se convirtió en rey, su incapacidad para tener hijos lleva a su esposa Kunti a utilizar una bendición que había recibido para invocar a los semidioses y tener hijos a través de ellos. ¿Ok? Entonces, de esta forma, Kunti da luz a los Pándavas, a Yudhishthir, Bhisma, Arjuna, Nakula y Sahadev, que son los Pándavas. ¿Por qué hereda el trono Pandu en vez de Dhritarashtra? Porque Dhritarashtra, al ser ciego, obviamente no podía hacerse cargo del reino. Y aunque Pandu tenía una salud débil, pues, sin embargo, obviamente no era ciego. Y de ahí viene ya la rivalidad, porque Dhritarashtra no acepta que sus hijos sean despojados del reino porque él fuera ciego, y ahí comienza el conflicto entre los Pándavas y los Kurus. Y obviamente surge debido a la rivalidad y los celos que tienen los hijos de Dhritarashtra hacia los Pándavas. Los Kurus, encabezados por Duryodhana, sienten una envidia absoluta, y además de ello es porque los Pándavas son considerados superiores en virtud, en habilidades y sobre todo en favor divino. Duryodhana, alimentado por su ambición y por un gran resentimiento, pues busca a toda costa eliminar a los Pándavas y reclamar el trono para sí mismo. Y entonces se involucra en diferentes actos de intriga y traición para debilitar sucesivamente, para tratar de debilitar a los Pándavas y asegurar su propia supremacía. De esta forma, debido a la ambición desmedida, pues el conflicto se va agravando. Y todos estos eventos al final conducen a la gran batalla de Kurukshetra, la gran guerra, donde los Pándavas y los Kurus se enfrentan en una batalla que es épica y decisiva para el destino de la humanidad. Tomando como punto de partida el conflicto entre los Pándavas y los Kurus, que se basa en esta mezcla que os he dicho de rivalidad, envidia y ambición desmedida, pues a través de la narrativa del Majábharata se van a explorar temas que son muy profundos, como el poder, la ética, la moralidad y, sobre todo, las consecuencias de las acciones humanas. Y esto es muy importante. En el Majábharata hay un capítulo que es fundamental para la tradición hindú. Es el Bhagavad Gita y se revela en el capítulo llamado el Bhagavad Gita Parva o el Parva de la canción divina. El Bhagavad Gita es una parte integral del Majábharata y se presenta, son 700 versos, y se presenta en el momento crucial, antes justo de que comienza la batalla de Kurukshetra. Arjuna, quien es uno de los Pándavas y un valiente guerrero, se encuentra en el campo de batalla, obviamente lleno de dudas y dilemas morales sobre luchar contra sus propios parientes y seres queridos en ese enfrentamiento. En ese momento de angustia, obviamente, ¿no?, y de profunda confusión y desesperación, él se refugia en Krishna, quien es su amigo, y además está haciendo de Auriga, Krishna la suprema personalidad de Dios, y él se convierte en su guía y maestro espiritual.
y Krishna, justo antes del inicio de la batalla, pues va a revelar al mundo la sabiduría y las enseñanzas del Bhagavad Gita. Y es una conversación filosófica y espiritual que aborda cuestiones fundamentalísimas de la vida, como son el deber, la moralidad, la búsqueda del conocimiento, qué es el alma, en fin, una serie de... un panegírico de conocimientos que aquí no os puedo resumir, el Gita, el Mahabharata y todo a la vez. Así que el Gita es ese diálogo entre Krishna y Arjuna donde él le va a impartir esas enseñanzas esenciales sobre el yoga, sobre el deber desinteresado, sobre el desapego, la autorrealización, la naturaleza de la realidad, también se analiza, y así a través de esta conversación que está en el Mahabharata, pues Krishna guía a Arjuna hacia la comprensión de su deber como guerrero y la necesidad de luchar por la justicia sin apegos y ni deseos egoístas. El Bhagavad Gita, huelga decir, que se considera uno de los textos filosóficos y espirituales pues, más importantes de la India y ha tenido una gran influencia en el pensamiento religioso y filosófico a lo largo de los siglos. Una de las figuras que brillan con luz propia en la obra es Bhisma, cuyo nombre completo es Bhisma Pitamaha o Bhisma Devabrata. Bhisma Devabrata. Es uno de los personajes más importantes en el Mahabharata y él desempeña un papel que es crucial en todo este drama épico. Bhisma es un personaje extremadamente venerado y respetado. Él es el hijo del rey Santanu y la diosa del río Ganges, nada menos, de Ganga. Y se le considera un gran guerrero, un líder poderosísimo, valiente y sobre todo un gran erudito en las diversas disciplinas, lo cual le otorga un estatus muy elevado en la historia que se desarrolla. Su nombre original de Devabrata era debido a un voto que él hace de celibato y lealtad inquebrantable. Se le dio el nombre de Bhisma debido a este voto que él hace, Devabrata hace este voto, entonces se le da este nombre de Bhisma, que Bhisma significa terrible o terrorífico. Bhisma hizo un voto de celibato para permitir nada menos que su padre se casara con Satyavati, la madre de los Kurus y de los Pándavas, y así garantizar la continuidad de la línea de sucesión. Este voto le lleva a renunciar a su derecho al trono y a convertirse en un guardián y protector de la dinastía, de la Casa Real. Y Bhisma juega un papel crucial en el Mahabharata como un símbolo de honor, un símbolo de deber y de lealtad. Él sirve como consejero y mentor para los dos grupos de primos, los Kurus y los Pándavas. A pesar de que su afinidad y cariño por los Pándavas es extremada, su deber hacia el reino y su juramento de proteger a los Kurus le llevan a luchar en contra de los Pándavas durante la Gran Guerra de Kurukshetra. Duryodhana ha usurpado el trono real y él, guiado por un sentido exacerbado, ¿no? de la lealtad a la Casa Real, ¿no? Al rey gobernante, pues adopta esa decisión. Su muerte, la muerte de Bhisma, es un evento que es muy importante en el Mahabharata. Bhisma lucha de forma feroz en la batalla, infligiendo un daño tremendo al ejército de los Pándavas. Sin embargo, debido a su bendición divina, él tiene la capacidad de elegir el momento de su muerte. Finalmente decide abandonar su cuerpo mortal en el 10º día de la guerra. Y en ese 10º día yace en una cama de flechas durante varios días. Ha sido asaetado por diferentes flechas por Arjuna. Y él queda en un estado de yoga místico y aguanta hasta que termina la batalla y después de la batalla, en ese lecho de flechas en el que está, imparte enseñanzas y consejos a los Pándavas y de manera muy especial a Yudhishthir, que va a ser el siguiente rey. Las instrucciones de Bhisma a Yudhishthir son conocidas como el Bhisma Parva o Parva de Bhisma dentro del Mahabharata y contienen unas lecciones valiosísimas sobre la ética, sobre el gobierno justo, sobre la moralidad y todas estas enseñanzas que fue por las que se interesó desde Venezuela Luis,
pues estas enseñanzas se consideran un legado que es invaluable y un punto de referencia pues para la sabiduría y para la conducta adecuada en la sociedad. Y sus instrucciones finales a Maharaj Yudhishthir se consideran una parte esencial del texto épico. Las instrucciones que Bhishma le da a Yudhishthir son conocidas como las instrucciones de Bhishma o Bhishma Sisanjadayaya y son una parte destacadísima del Mahabharata. Todas estas instrucciones que se presentan en el Bhishma Parva contienen una serie de consejos, como os he dicho, y enseñanzas morales. Os voy a enumerar algunas de estas instrucciones y luego desarrollaré su significado. Primero, Bhishma habla del Dharma y Bhishma va a enfatizar la importancia de seguir el camino del Dharma, el deber y la justicia en todas y cada una de las acciones y decisiones. Él va a instar a Yudhishthir a que gobierne con rectitud y siendo imparcial y que brinde protección y justicia para todos y cada uno de los ciudadanos. Y la observancia del Dharma garantiza el bienestar y la armonía de la sociedad. En segundo lugar, él también le habla de la devoción y Bhishma le aconseja a Yudhishthir que sea un devoto reverente hacia los dioses y que honre los rituales y sacrificios religiosos para dar ejemplo en la sociedad. Y la devoción y la conexión con lo divino fortalecen el espíritu y traen bendiciones y protección divinas para el futuro rey, y le aconseja de esta forma. También le va a hablar, en tercer lugar, de la verdad, y este es un verso muy bonito que luego os leeré. Bhishma le resalta la importancia de la verdad y la honestidad en todas las interacciones y decisiones, y él va a instar a Maharaj Yudhishthir a nunca apartarse de la verdad y a considerar que la verdad es el fundamento, los cimientos de una sociedad justa y próspera. También le va a hablar de la caridad en cuarto lugar y de la generosidad, y Bhishma va a enfatizar la importancia de la caridad y la generosidad hacia los necesitados. Él va a aconsejar a Yudhishthir que proporcione asistencia a los más desfavorecidos, ya que esa asistencia a los desamparados y necesitados es una virtud, le dice, que trae beneficios tanto terrenales como espirituales. En quinto lugar, le va a hablar de la educación y del conocimiento, y Bhishma va a alimentar a Yudhishthir a que busque conocimiento y sabiduría durante su reinado. Y él va a destacar la importancia de la educación y de la adquisición de habilidades intelectuales y morales para que pueda gobernar eficazmente y que tome decisiones informadas, no decisiones a ciegas. Y por último, en sexto lugar, aunque hay más cosas, yo os he resumido estas 6, Bhishma le va a hablar a Yudhishthir sobre el control de los sentidos y le va a aconsejar que mantener el control de los sentidos y de las pasiones es fundamental, que el dominio sobre los deseos y las emociones le va a asegurar un comportamiento equilibrado y una toma de decisiones prudente. Cada una de estas enseñanzas lo único que buscan es guiar a Yudhishthir hacia una vida justa y virtuosa como un gobernante sabio. Y Bhishma encarna en el Mahabharata una sabiduría profunda, profundísima, y sus instrucciones tienen como objeto transmitir todos estos principios éticos y morales que son esenciales para el bienestar individual y para el bienestar de una nación, que hoy en día están tan denostados estos valores, ¿no? Estas enseñanzas siguen siendo relevantes en la actualidad, sin ninguna duda, y nos ofrecen valiosas lecciones sobre el liderazgo, la gobernanza y sobre la moralidad. Las enseñanzas que imparte Bhishma en el Lecho de Flechas también están recogidas en otra gran obra, que es el Srimad Bhagavatam, también conocido como, en el mismo capítulo, el Bhishma Parva, y son similares en naturaleza a las instrucciones que le da Yudhishthir en el Mahabharata, pero la diferencia de este diálogo, que también se recoge en el Srimad Bhagavatam, es que incluyen una mayor complejidad y profundidad espiritual, podríamos decir. En el Srimad Bhagavatam, Bhishma, al estar en su lecho de flechas y próximo a la muerte, profundiza en aspectos que son más elevados de la filosofía y la espiritualidad de lo que se recoge en el Mahabharata. Estas enseñanzas se centran en el camino de la devoción y en la relación con lo divino, y especialmente con el Señor Krishna. Bhishma le va a explicar a Yudhishthir
que la verdadera meta de la vida humana es alcanzar la autorrealización y la unión con lo divino. Y él se va a adentrar en la importancia de la devoción amorosa del Bhakti Yoga, hacia el Señor y cómo esta devoción le puede purificar a uno el corazón y llevarlo a la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. Y Bhishma también enseña sobre la encarnación divina de Krishna y la necesidad de rendirse a su voluntad y de buscar refugio en él. En el Srimad Bhagavatam él expone las glorias y los pasatiempos del Señor Krishna y cómo la devoción hacia él puede conducir hacia la realización espiritual. Además de las enseñanzas sobre la devoción, Bhishma también profundiza en conceptos como el karma, el yoga, la meditación, la renunciación, etcétera, etcétera, ¿no? Y explica cómo las acciones realizadas con una actitud desinteresada y en el servicio al Señor conducen al crecimiento espiritual y a la liberación del sufrimiento. Todas estas enseñanzas que se recogen en el Bhagavatam del mismo diálogo están centradas en la devoción amorosa hacia Krishna y la búsqueda de la autorrealización. Podríamos decir que son instrucciones más avanzadas que espirituales que apuntan a la trascendencia y a la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. El diálogo entre Bhishma y Yudhishthir en el lecho de flechas se encuentra en el Srimad Bhagavatam, en el Bhagavata Purana, específicamente lo tenéis en el canto 1, en el capítulo 9, del 9 al 19. Y en estos capítulos del Bhagavata Purana pues contiene todo ese relato detallado que yo no os puedo enumerar aquí. Durante estos capítulos, pues Bhishma y Yudhishthir se extiende a lo largo de varias sesiones. Es importante destacar que este diálogo en el Srimad Bhagavatam es una presentación más espiritual, ¿ok? Y más centrada en la filosofía devocional en comparación con el Mahabharata, ya que en el Bhagavatam se enfoca en la adoración y el amor a Krishna y en el Mahabharata hay un enfoque también más dedicado a aspectos del Dharma y de cómo manejar el reino. Aunque ambas obras son maravillosas y en el Mahabharata, que es el que nos ocupa en el caso de ahora, el que vamos a hablar, es un diálogo absolutamente maravilloso y está también lleno de enseñanzas espirituales. Pero sí es bueno que tengáis estas dos perspectivas porque a veces hay gente que se confunde. Entonces, digamos que el Srimad Bhagavatam recoge con más detalle partes del diálogo que en el Mahabharata pues no se mencionan con tanta amplitud. Así que ahora vamos a analizar algunos de los versos del Mahabharata. Al inicio, Yudhishthir le dice: «Oh Bhishma, tú eres conocedor de todas las escrituras y las ciencias, y estás dotado de sabiduría y virtud. Por favor, comparte conmigo tus valiosas enseñanzas sobre la moralidad, el deber y el camino correcto de la vida». Fijaros qué pregunta más buena, ¿no? Comparte conmigo tus enseñanzas sobre la moralidad, el deber y el camino correcto de la vida, porque aquí Yudhishthir está preocupado por la misión que va a tener que hacer a continuación. Y Bhishma le dice: «Querido Yudhishthir, escucha con atención. La virtud más grande es la verdad. La verdad es el soporte de todo. La persona que siempre habla la verdad obtiene la felicidad y la gloria. Nunca traiciones a tus amigos, ni a los que han confiado ni a los que te han confiado su protección. Protege a los débiles y oprimidos y muestra compasión hacia todos los seres vivos». Lo primero que le dice: nunca traiciones a tus amigos. Un amigo traidor es lo peor que hay y se da en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué quiere decirnos aquí Bhishma? Aquí Bhishma resalta la importancia fundamental de la verdad y la virtud en la vida de una persona. Y Bhishma está enfatizando que la verdad es el soporte de todo, el fundamento de todo tiene que estar sostenido en los cimientos de la verdad. Y que aquellos
que siempre hablan de la verdad, aquellos que siempre hablan la verdad, ellos pueden experimentar la felicidad y la gloria en sus vidas. También nos destaca la importancia de la lealtad y la protección hacia los amigos y aquellos que confían en nosotros. Bhishma aconseja a Yudhishthir que nunca, nunca traicione a sus amigos y que cumpla su deber de proteger y de cuidar de aquellos que han confiado en él. Esto enfatiza en sobremanera el valor de la confianza y la fidelidad en las relaciones humanas. Además, Bhishma está resaltando la necesidad de proteger a los débiles y a los oprimidos y está mostrando una gran compasión hacia todos los seres vivos. Esta enseñanza refuerza la importancia de la empatía y de la compasión hacia los demás, independientemente de su posición o de su condición. Bhishma nos está instando a ser conscientes de aquellos que necesitan ayuda y a tomar medidas para aliviar su sufrimiento. Este pasaje, por así decirlo, encapsula valores éticos que son fundamentales, como la verdad, la lealtad, la protección y la compasión por encima de todo. Y nos está recordando que la práctica de estos valores, pues no solamente nos va a beneficiar a nosotros mismos, sino que también va a contribuir a crear un mundo mejor y más armonioso del que estamos tan necesitados. La enseñanza de este pasaje radica en la importancia de cultivar la virtud en nuestras vidas y cómo estas cualidades éticas nos guían hacia una experiencia significativa y que esté llena de propósito, porque lo más triste que hay, mis queridas y sensuales criaturas, es una vida desprovista de propósito. Después Yudhishthir le va a preguntar y le dice, ¿cuál es el camino correcto para alcanzar el conocimiento y la sabiduría? ¿Cuál es el camino? Y Bhishma le responde, el conocimiento se obtiene a través del estudio de las Sagradas Escrituras, de la meditación y del aprendizaje de los maestros sabios. Cultiva la humildad y la modestia y sé siempre consciente de tus propias limitaciones. Adquiere conocimiento no solo para el beneficio propio, sino también para el bienestar de los demás. En este pasaje, Bhishma está resaltando la importancia del conocimiento espiritual y de su obtención a través de diferentes prácticas espirituales. Y Bhishma va a enfatizar que el conocimiento se adquiere mediante el estudio de las escrituras sagradas, lo que implica que tienes que dedicar un tiempo y un esfuerzo al estudio de estos textos y de las enseñanzas espirituales, pero además menciona también la meditación como una forma de obtener este conocimiento interno y de conectar con la verdad más profunda de uno mismo y del universo, y esto es muy importante. Y también él aquí está enfatizando la importancia de aprender de maestros sabios. Cuidado, que no es lo mismo un maestro sabio que un maestro erudito, porque uno puede leer mucho y no ser sabio en absoluto. No ser sabio en absoluto. Bhishma aconseja a Yudhishthir que busque el aprendizaje y guía de aquellos que tienen una comprensión más profunda de los aspectos espirituales y filosóficos de la vida, no una erudición, una comprensión más profunda. Y esto subraya la importancia, ¿sabéis de qué? De la humildad, de la humildad. La importancia de la humildad y la apertura para recibir conocimiento de aquellos que son más sabios y experimentados que tú. Y no trates de traicionarlos ni saltártelos. No importa su procedencia, sino su sabiduría. Su sabiduría, no importa la procedencia, sino la sabiduría. Además, Bhishma te va a destacar aquí la necesidad de que cultives la humildad y la modestia, y que reconozcas tus propias limitaciones y no permitir que tu ego se vaya de campiña y que el orgullo te impida aprender y crecer espiritualmente. Y también te hace un hincapié en que no busques el conocimiento para ti. Hay dos tipos de devotos, los que buscan la salvación para todos y los que lo buscan para ellos mismos, ¿no? El conocimiento no es algo que tú quieras para ti, para mí, para yo librarme, para hacer esto, yo para mí. El verdadero devoto busca el conocimiento para repartir a los demás. Después Yudhishthir le dice, ¿cuál es el propósito último de la vida humana?
Pregunta fina. Todos nos hemos preguntado eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vida humana? Y Visma le dice que el propósito de la vida humana es alcanzar la autorrealización y la unión con lo divino. Ese es el propósito de la vida humana. Busca la rendición total a Dios y cultiva la devoción amorosa hacia lo divino, le dice. Medita en el Ser Supremo y realiza tus deberes con desapego y dedicación, y así encontrarás la paz y la liberación. Este pasaje nos presenta una enseñanza que es absolutamente profunda y significativa sobre el propósito último de la vida humana. Y Visma está afirmando que el propósito de la vida no es otro sino alcanzar la autorrealización y la unión con lo divino. Y nos explica que esto implica comprender nuestra verdadera naturaleza espiritual. Para que esa unión se pueda dar, tienes que comprender tu verdadera naturaleza espiritual y experimentar una conexión profunda con la divinidad que trasciende todas las limitaciones del mundo material. El camino que Visma sugiere para que puedas lograr esto es a través de la rendición total al Señor Supremo y el cultivo de la devoción amorosa hacia todo lo divino. ¿Y esto qué va a implicar? Pues mira, implica reconocer y aceptar la supremacía de lo divino y que mantengas una actitud de reverencia, de amor y de entrega a Dios. La devoción amorosa hacia lo divino se convierte en la fuerza motivadora, en la fuerza transformadora, en el agente propulsor del cambio, que guía nuestros actos y acciones y nuestros pensamientos hacia la realización espiritual en esta vida. Y Visma también nos está enfatizando la importancia de meditar en el Ser Supremo. La meditación nos permite calmar la mente. Calmar la mente, mis queridas y sensuales criaturas. Eso es lo primero que nos permite la meditación, calmar la mente y entrar en un estado de profunda conexión con la divinidad que está en ti. A través de la meditación vas a poder experimentar la presencia divina en tu propio interior y acceder a un conocimiento y una comprensión mucho más profundos. Y además Visma también menciona la necesidad de que realices tus deberes con desapego y dedicación. Y esto va a implicar que tienes que cumplir las responsabilidades en la vida sin aferrarte a los resultados. Y esto es algo muy difícil porque todos queremos resultados. Y tenemos que reconocer que todas nuestras acciones están dedicadas a lo divino. Y si no es así, no vas a tener éxito. Al realizar tus deberes con este desapego, vas a encontrar un sentido mucho más profundo, mucho más significativo y dotado de trascendencia en todos tus actos. Después Yudhishthir le pregunta a Bhisma, ¿cómo puedo lograr la paz mental y controlar mis emociones y sentidos? Fijaros qué preguntas tan directas hace. Él no se anda con rodeos, va a lo práctico, a todo lo que nos atormenta a todos y cada uno de nosotros, ¿no? La paz mental, el control de las emociones y de los deseos. Él dice, ¿cómo puedo lograr la paz mental y controlar mis emociones y deseos? Y Bhisma le responde, la paz mental y el control de los deseos y las emociones se logran a través del dominio de los sentidos y la práctica del desapego. Controla tu mente y tus sentidos y no permitas que las pasiones te gobiernen. Practica la meditación regularmente y busca la compañía de los sabios. Cultiva la renuncia y la ecuanimidad en todas circunstancias. Y esto de ser ecuánime es una de las cosas que más nos cuesta. Y aquí Bhisma está destacando la importancia de alcanzar la paz y el control de los deseos y las emociones en nuestra vida. Y él está enfatizando que la paz y el control de los sentidos solo se pueden lograr a través del dominio de estos y de la práctica y el desapego. Esto va a implicar que no tenemos que permitir que las pasiones y los impulsos descontrolados gobiernen nuestra mente y nuestras acciones. Cuando no ejercemos ese control, uno es empujado incluso hasta el suicidio.
Al ejercer control sobre los sentidos, te libras de la influencia negativa de todos estos deseos incontrolados y encuentras una mayor estabilidad y serenidad mental. Visma también va a destacar la importancia de la práctica regular de la meditación, porque la meditación, como ya os he dicho, ayuda a quietar la mente y estar presentes en algo muy importante que decían los romanos, carpe diem, vive el presente, en el hoy, en el aquí, en el ahora. Y a través de la meditación vas a poder cultivar una mayor claridad mental y una mayor conexión y sobre todo más profunda con tu ser interior, como ya os he dicho anteriormente. Visma también te va a aconsejar que busques la compañía de los sabios, de los sadhus, sadhu sangha, que busques la compañía de gente trascendentalista, que te relaciones con personas que te puedan aportar. La asociación con personas sabias y espiritualmente evolucionadas es lo que nos puede brindar inspiración, guía y apoyo en este camino pedregoso hacia la paz mental y el control de los deseos. A través de su sabiduría y ejemplo, podemos aprender de ellos valiosas lecciones y fortalecer nuestra práctica espiritual. Y Brisma también le está aconsejando a Yudhishthir que practique la renuncia y la ecuanimidad en todas las circunstancias. ¿Y qué es la renuncia? Pues mirad, la renuncia implícita soltar los apegos y las falsas identificaciones con los resultados de nuestras acciones y con las cosas que tenemos, y que mantengamos una actitud de desapego y entrega. La ecuanimidad nos permite mantener la calma precisamente y la estabilidad mental independientemente de las fluctuaciones externas. Mantener la ecuanimidad es fundamental, como una llama de una lámpara que no tiembla en un lugar donde no hay viento. Nuestra mente tenemos que conseguir llevarla a ese estado. Luego Yudhishthir continúa y le pregunta, ¿cuál es la actitud correcta hacia el placer y el dolor, la victoria y la derrota? Y Bhisma le dice, debes ser equilibrado en todas las situaciones. No te apegues al placer ni te deleites por el dolor. No te enorgullezcas por la victoria ni te desesperes por la derrota. Reconoce que todas estas experiencias son temporales y pasajeras. Mantén una mente equilibrada y serena en toda circunstancia. Mantén una mente equilibrada y serena en toda circunstancia. Qué difícil, mis queridas y sensuales criaturas. Aquí Bhisma nos está enseñando la importancia del equilibrio mental y emocional para todas las situaciones de la vida. Y Bhisma le está aconsejando a Yudhishthir que no se apegue al placer ni se desaliente por el dolor. Eso no significa que no debamos permitir. Eso significa que no debemos permitir que nuestras emociones se desborden tal y como una catarata o tal y como una represa. Uno va conteniendo las emociones como el agua de una presa hasta que un punto no puede más, esta rompe, desborda e inunda río abajo y se lleva por delante todo. Si uno no practica la meditación y uno no practica la vida espiritual, lo que sucede es que va reprimiendo la compuerta que tiene puesta de sus defensas, se va llenando de todas estas ideas, de todas estas emociones, y como no ha drenado a través de la meditación ni de la práctica espiritual, la presa rompe y se lleva todo por delante. Y Bhisma también nos avisa de la importancia de que no te enorgullezcas por la victoria ni que te desesperes por la derrota. Y te está instando a que reconozcas que los resultados y los logros en la vida son siempre variables y sobre todo transitorios. En consecuencia, no debemos permitir que el éxito se nos suba a la cabeza, el creerse que uno es de una familia aristocrática que tiene dinero, que maneja esto, que maneja aquello, en cualquier circunstancia, ¿no? Que el éxito nos haga caer en esta arrogancia y la complacencia y no permitir que la derrota nos sumerja tampoco en la desesperación y en la desilusión. Perdonad. Mantener una mente equilibrada y serena implica que permanezcas centrado
centrado y en calma, algo que es bastante difícil de abordar en nuestros días. Mantener una mente equilibrada y serena, permanecer centrado y en calma, independientemente de los resultados externos, es un tesoro invaluable. Y yo os animo profundamente a que lo intentéis, a que vayáis tras él. Finalmente, Bhishma te está diciendo, mira, Yudhishthir, la vida es una montaña rusa. Está llena de altibajos. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Vas a tener una sucesión de momentos de felicidad y de dolor, de victoria y de derrota. Y sin embargo, nuestra paz y equilibrio no deben depender, no pueden depender en modo alguno de estas fluctuaciones externas. Y él te está exhortando a que cultives esa mente equilibrada y serena en las circunstancias en las que te veas rodeado. Yudhishthir le pregunta también a Bhishma, ¿cuál es el secreto para obtener el amor y el respeto de los demás? Gran pregunta. Para obtener el amor y el respeto de los demás. Fijaos. Y Bhishma le responde, el amor y el respeto se ganan a través del comportamiento virtuoso y el trato amable hacia los demás. Sé amable, generoso y considerado con todos los seres vivos. No hagas daño a nadie y trata a los demás como te gustaría ser tratado. Ama y respeta a todos, sin importar su posición o su estatus. Ama y respeta a todos, sin importar su posición ni su estatus. Aquí se aborda un tema muy importante en este diálogo, porque está enfatizando la importancia de cultivar el amor y el respeto a través de nuestro comportamiento y trato hacia los demás. Y Bhishma está enseñando que el amor y el respeto no son algo que se pueda imponer, no es algo que se pueda exigir, sino que es algo que tienes que ganarte a través de tus acciones y actitudes virtuosas. Y que para ganar el amor y el respeto de los demás debes de ser amable, generoso y considerado en todas tus interacciones con los seres vivos. Esto implicita tratar a los demás con dignidad y con empatía, reconociendo y valorando su humanidad y su derecho al bienestar. Y Bhishma te insta además a que no hagas daño a nadie. El no causar daño físico, emocional o psicológico a los demás es una base fundamental para el amor y el respeto mutuo, mis queridas y sensuales criaturas. También nos anima a que tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados, obviamente, y que siguiendo el principio de la reciprocidad podamos poner en práctica la regla de oro y que podamos construir estas relaciones basadas en el respeto mutuo y la igualdad. Y además Bhishma nos recuerda algo muy importante, y es que debemos de extender este respeto a todos los seres. No está hablando solamente de los seres humanos, no, a todos los seres vivos, y a todos los humanos independientemente de la posición o el estatus en el que estén. Es un llamado a superar cualquier forma de discriminación o prejuicio, es lo que te está diciendo aquí Bhishma, y a que reconozcas la igualdad inherente de todos los seres humanos y por extensión de todos los seres vivos. Cultivar el amor y el respeto a través de nuestro comportamiento virtuoso y nuestro trato, amable hacia los demás. Estos son algunos de los versos que os he seleccionado del Majábharata, porque son el inicio de ese diálogo y donde Bhishma le va a dar a Yudhishthir lo básico, lo esencial. Si uno es capaz de cumplir estas instrucciones que le ha dado, tiene garantizado el éxito en la vida. Cuando uno repasa las distintas enseñanzas, ve de las distintas filosofías que hay en la Tierra, ve
cómo indefectiblemente surgen puntos en común. Mirad, la semana pasada terminábamos los tres apartados, las tres clases que dedicamos al Sermón de la Montaña. Y si os dais cuenta, hay ciertos aspectos coincidentes entre el Sermón de la Montaña de Jesús y el diálogo entre Bhishma y Yudhishthira en el Majábharata. Y aunque pertenecen a diferentes tradiciones religiosas y a contextos culturales diferentes, ambos discursos comparten enseñanzas y principios éticos que son universales, porque lo que se enseña en todas las grandes, todo lo que han enseñado las grandes personalidades espirituales, tienen ese nexo en común, ¿no? Todas estas enseñanzas universales promueven la virtud, la compasión, la búsqueda de la autorrealización espiritual. Y tanto en el Sermón de la Montaña, con el que terminamos la semana pasada, como en el diálogo entre Bhishma y Yudhishthira, encontramos precisamente estas enseñanzas sobre el amor, el respeto hacia los demás, el desapego de las posesiones materiales, el perdón, la humildad, la justicia, la paz interior, el cuidado de los débiles y de los oprimidos. Ambos discursos, como veis, están resaltando la importancia de cultivar una actitud interna y externa basada en la virtud y la compasión hacia todos los seres vivos. Y además, tanto Jesús como Bhishma te están enfatizando la necesidad de una actitud interior de pureza, de transformación espiritual. Y ambos están haciendo hincapié en la importancia de controlar los deseos, las emociones, de cultivar la humildad, la modestia, de buscar una relación cercana con lo divino, a través de la devoción y de la rendición. Y claro que existen diferencias en los detalles y enfoques específicos entre las distintas corrientes espirituales. Entre el Sermón de la Montaña y el diálogo en el Majábharata es notable, ¿no? Como ambos discursos, a pesar de estas diferencias, en sus enfoques específicos, están compartiendo una sabiduría y una visión que son comunes sobre cómo vivir una vida virtuosa y significativa, en armonía con los demás y con los divinos. Y quiero que por favor desarrolléis esta visión amplia. En última instancia, mirad, en última instancia, estos puntos de coincidencia que se dan, y por eso me he dejado la garganta desde que comencé estas clases, porque quise desdibujar, quise volver al punto de encuentro para ver dónde algunos de vosotros se habían perdido y otros se me deslizaron por el terraplén del fanatismo. Y os he impartido todas estas enseñanzas de forma amplia para que veáis que en última instancia estos puntos de coincidencia nos están mostrando que a pesar de las diferencias superficiales, son diferencias superficiales de las tradiciones religiosas, hay principios éticos y espirituales que son universales y que resuenan en la búsqueda de la verdad, de la bondad, de la espiritualidad, en todas y cada una de las culturas y religiones. Y digo bien culturas y religiones, porque estos valores también se imparten en distintas culturas sin estar imbricados en un proceso religioso, dogmático, de ritos y celebraciones, ¿ok? Así que debemos de estar abiertos, y es mi humilde súplica a todos vosotros, por favor, estad abiertos, sin sectarismos de ningún tipo, a obtener polen de cualquier flor que nos ayude a producir miel, para obtener el dulce sabor espiritual, el sabor que nos sirve de alimento. Y he pretendido desde el inicio de estas clases daros las herramientas intelectuales para que vosotros, a través de estas herramientas intelectuales de todas las épocas que os he servido, os sean de utilidad en la renovación nada menos que de vuestro hogar interno. Solo un conocimiento más amplio, escucharme esto bien con todas las orejas, solo un conocimiento más amplio nos libra de la senda oscura del fanatismo. Y espero al menos haber podido llevar algo de inquietud
con ello a vuestras vidas. Eso es lo que he pretendido desde el principio. Y hay algunos pensaban que yo iba a dar clases enfocadas exclusivamente en las enseñanzas de la India o nada más lejos de la realidad. Y mi maestro espiritual me enseñó que el Sanatan Dharma, el conocimiento eterno, se ha revelado a la humanidad desde un tiempo sin principio. Y que ya está bien de sectarismos, ya está bien de dogmatismos. Entended que el sol, el otro día os decía, y le decía a mi querida Lalita de Argentina, decía, imaginad la locura de que alguien diga que el sol es argentino porque lo vio salir por Mar de Plata. El sol sale para millones de personas en todo el mundo. Tu revelación, tu libro sagrado, la forma en la que a ti se te dio, es una parte, es un fragmento. No te enorgullezcas y piensas que lo tienes todo. Nunca digas que tienes lo más en relación con Dios, porque entonces solamente tendrás lo menos, lo menos. Si crees que el Dios de tu iglesia, si crees que el Dios de tu ashram, si crees que el Dios de tu templo, si crees que el Dios de tu sinagoga, si crees que el Dios de tu Aqaba es superior, amigo mío, no has entendido nada y nunca debiste de entrar en un templo. Así que vamos a despedir esta reflexión sobre el Mahabharata y después podemos hablar otra sobre el Srimad Bhagavatam, pero creo que con esto le damos un cumplida respuesta a ese diálogo de flechas que me pedía Luis desde Venezuela. En los versos ancestrales del Mahabharata, un relato épico de grandeza y lucha, se encuentran lecciones que nos guían a través de la vida con sabiduría y gracia. Bhishma, con su sereno conocimiento, instruye a Yudhishthir con palabras de verdad sobre la virtud, el deber y la compasión, guiando hacia el camino de la eternidad en el lecho de flechas, en silencio y dolor. Bhishma revela los secretos del corazón, instrucciones divinas en cada suspiro para alcanzar la paz que todos añoramos. La muerte se acerca, pero la sabiduría trasciende, se eleva más allá de la mortalidad efímera, enseñándonos que en la rendición total, la unión con lo divino se vuelve verdadera. Meditación, desapego, amor y respeto, virtudes que debemos abrazar. En cada palabra y acción, encontrar el reflejo de la divinidad que en nuestro interior se halla. El Mahabharata nos enseña en su grandeza que la vida es un linaje, un viaje de aprendizaje y crecimiento, donde la batalla interna y externa se entrelaza y la búsqueda de la verdad se vuelve nuestro propósito. Que en nuestras vidas, como hilos tejidos con la sabiduría del Mahabharata, se entrelace, guiándonos hacia la comprensión profunda y hacia la paz interna que anhelamos abrazar. Con gratitud nos despedimos ahora del Mahabharata y su sabiduría sin igual. En nuestros corazones, su mensaje resonará, iluminando nuestro camino más allá del final de nuestra existencia. Bueno, pues hasta aquí esta introducción al Mahabharata. Espero que os haya servido de inicio. El Mahabharata es una obra inmensa, así que es imposible de comentarla, porque
100.000 versos no tengo en esta vida. Clase para dar a una clase a la semana, 100.000 versos, 100.000 semanas. Necesitaríamos. Pero es importante. Y luego os aconsejo que veáis, que leáis también el comentario en el lecho de flechas de Maharaj Yudhishthir, que muchos versos son muy parecidos, pero sí que es verdad que en ellos pues se ahonda un poco más en la figura de Krishna, ¿no? Se ensalta más su figura, su devoción, como obviamente es el Señor Supremo, y en el Srimad Bhagavatam pues se profundiza un poco más, ¿no? El Srimad Bhagavatam es la crema de todos los Vedas y lógicamente contiene una gran variedad de sabores y de matices, mientras que el Mahabharata es el relato de una epopeya épica y prodigiosa. Como os decía, es la obra literaria más grande que se ha escrito, es más grande que la Ilíada y la Odisea juntas. Y eso que la Ilíada y la Odisea que habéis estudiado, bueno, los que sois carrozas como yo y ya peinamos canas en nuestra época, sí que la estudiábamos en el bachillerato. Esa que nosotros leíamos era un resumen. Nosotros nunca leímos la Ilíada completa ni la Odisea. Era nada más que un resumen. Bueno, pues imaginaros los dos libros, los dos volúmenes estos que circulan del Mahabharata que yo leí hace tiempo y que tengo aquí en casa, pues son también un resumen, porque es imposible. Por eso es tan difícil representarla en cine y en teatro. El Mahabharata se han hecho películas, pero no están recogidos ni muchísimo menos los cientos de personajes que aparecen, la cantidad de subtramas que se dice en el teatro y en el cine, ¿no? La cantidad de subtramas que tiene ese guión hacen imposible que se pueda representar. Pero si uno tiene paciencia y se puede leer los 100.000 versos, pues adelante. Pero en este diálogo son las gotas que uno necesita. Don Luis, esto fue a petición suya. Don Luis se nos quedó mudo. Tienes el micro cerrado, Luis. Llámalo por su nombre, Antaryami, que le diste tú. Antaryami, sí, perdona, es que soy tanto y me saliste aquí en la pantalla y me despisto. Porque me salen los nombres de uno, me sale vuestro nombre, pero él tiene puesto Luis Flores y entonces ya se me van todos los nombres. Pero cuando llamas por Luis no contesta. Ah, bueno, es igual. Este no contesta cuando le llamen como le llamen. Es lo que tiene el ron. Me había cambiado aquí la cuestión. No, Maharaj, realmente qué excelente, de verdad. Y yo tengo algunas preguntitas, ¿no? Venga. Como usted dice, el Mahabharata está cargado de detalles y yo tuve la oportunidad de leerlo hace como 30 años atrás, en un momento muy crucial en esta ciudad, que me refugié en el templo y un swami me dio 2 tomos del Mahabharata bastante completos, ¿no? Se llamaban Mahabharata o Historia de la Gran Guerra, y durante los días que duró el conflicto aquí en Caracas, yo estuve ahí pues en el ashram leyendo el Mahabharata, y hay muchas cosas que no recuerdo y en particular pues la parte de la historia con Bhishma me marcó. De verdad que él es una personalidad, como dice usted al principio, extremadamente fuerte, o sea, impecable. Entonces una de mis preguntas va con algo que olvidé, que creo que es muy importante, porque tanto Bhishma como el guerrero Kamsa quedan de parte de los Kurus, cuando ellos son los opositores a Krishna, ¿no? Yo sé que hicieron algo en sus vidas que les ubicó allí. Eso yo creo que es importantísimo, ¿no? Eso te lo he explicado al inicio de la clase y te he dicho que él se ve,
él tiene una palabra, ha dado su palabra de protección a la familia reinante, a la familia real. Entonces, tanto él como Drona, como todos, tenían buenos principios, pero estaban equivocados. Y por eso fueron aniquilados en la batalla. Y eso te demuestra también, Antariami, que incluso el más sabio toma decisiones. En este mundo puedes tomar decisiones equivocadas. Y si te extralimitas en el cumplimiento de tu deber, si exacerbas lo que crees que es tu deber, vas a hacer de lado los principios espirituales más profundos. Sencillamente lo que les pasó fue eso. Adoptaron un papel que no les correspondía. Concretamente él por un exceso de celo en el cumplimiento de su palabra, de la palabra que había empeñado. Claro. Además él, al principio, él sabe quién es Krishna. Y él desafía a Krishna durante la batalla, pelea esos 10 días que dice que combate tan ferozmente. Hay un momento que pelea tan ferozmente. Él sabe que Krishna ha hecho la promesa de que no iba a empuñar ningún arma. Que no iba a empuñar ningún arma y que no iba a matar a nadie en la guerra, que solo sería el áuriga. Y él pelea con tal brutalidad, pero eso es un pasatiempo, ¿no? Que al final obliga a que Krishna arranca la rueda del carro y se va hacia él para matarlo, y él se da la vuelta y deja en ese momento para que le golpee, pero en ese momento suena la caracola y termina la batalla ese día, y así él ha conseguido sacar a Krishna de sus casillas, el pasatiempo se realiza, pero Krishna no ha incumplido la suya. Pero finalmente, Antariami, ¿del lado de quién? Todo es un teatro, todo es el pasatiempo del Señor Supremo. Él es el guionista. Sí, claro. Ese acontecimiento se tenía que dar para limpiar la tierra y para que eso fuera establecido así. Finalmente, todos nosotros estamos en el gran teatro del mundo de Calderón de la Barca que os expliqué al inicio de estas clases. Él estaba cumpliendo un papel, él hizo un papel y él demostró quién era. Y justamente después, en el lecho de flechas, él queda así para revelarle toda la sabiduría, los consejos más sabios que recibe Yudhishthir, los recibe de Bhishma, en el Bhishma Parva. No lo recibe, no tiene un diálogo como tiene Arjuna con Krishna, es Bhishma quien le instruye y quien le da la sabiduría para que después reine. Entonces, no son imperfectos. Están engañados por la potencia de Krishna, por su Maya. Y frente a Maya nadie escapa. Correcto. Ellos habían tomado una mala decisión y eso te demuestra que hasta el mejor bailarín resbala. Él se excedió en el celo del cumplimiento de lo que él consideraba que era su deber como satria, ¿no? Y estaba equivocado. Sí, y por eso todos los grandes príncipes que estaban en el otro lado, todos los que estaban allí, fueron aniquilados. Sí. Incluso el propio maestro espiritual de Arjuna estaba presente en el campo de batalla y también pereció. Sí, sí. Y también perecieron de los dos lados, porque de los que se pusieron del lado de los Pandavas también cayeron unos cuantos. Pero eso, querido, no lo puedes juzgar desde nuestra ética y de nuestra moral humana. Sí, por supuesto. ¿Entiendes? Su toma de partido no es como las politicuchas en las que la gente se mete aquí en España y un amigo contra el otro en la empresa, un grupo de envidiosos contra otros, en el templo uno contra el otro, a ver quién se pone de presidente y esas guarrerías. No tiene nada que ver con eso. Para nada. Sí, sí, bueno, importantísimo su legado realmente, que fue para todos los gobernantes del mundo, pues, ¿no? Para todas las épocas. Eso es extraordinario y es realmente, pues, todo un ejemplo. Pero de verdad que hay momentos ahí ese que usted acaba de mencionar, que yo vi una pintura hace poco que publicó algún devoto, en el momento en que Sri Krishna agarra la rueda de la cuadriga que se partió el eje, pues cayó en un hueco para acabar con la potencia de Bhishma. El señor pues entra en ira y se le suelta el cabello y se ve bellísimo, y Bhishma le dice: Señor, solamente de tus manos yo puedo morir. Cuando tú lo desees. Él tenía ese... Sí, claro. y al momento pues que él lo
acuesta en el lecho de flecha, como tú llamas, él, Krishna le dice que quieres algo, y entonces quieres agua. Entonces Krishna le dice que sí, Krishna lanza una flecha al piso y la flecha está exactamente pues donde estaba pasando el Ganges por debajo de la tierra y salió un chorrito de agua así directo a la boca de Bhishma, ¿no? Todo eso es verdaderamente tan perfecto, tan hermoso, tan Claro, maravilloso. pues ahora, pero mira, tú solo te estás contestando a Antariam, ¿y qué personalidad no sería él? Para que la Sí. suprema personalidad de Dios en persona le llevara agua. Sí, sí. Eso te está diciendo quién era. El amor. Eso te está diciendo quién era. A nosotros no nos trae ni Coca-Cola. ¿Cómo que no? Ya no agua. No. Nosotros recibimos Ojalá, es una broma, hombre, es una broma. Ojalá que algún día, ¿me entiendes? Nosotros pudiéramos mover a la suprema personalidad de Dios como la movió Bhishma. el amor puro, verdaderamente. O sea, eso es grande, ¿verdad? Eso es un momento verdaderamente grandioso de amor por Dios. Eso es una maravilla, de verdad. Muchas gracias, Maharaj. Realmente estoy muy agradecido que haya prestado atención al tema y es un verdadero tema espiritual y en todo sentido. Gracias. Bhagavati, dime. Sí. Sí, que yo estoy toda la clase emocionada. Me alegro. Es grandiosa. Y sí, yo cuando leí el Mahabharata, pues sí que me quedó como claro de que era un pasatiempo, ¿no? Y que todo lo que juzgamos con nuestra mente, que debería de ser de alguna manera, o que nos tendría que pasar eso, o que favorecer para que nos vaya bien, así, se le ocurra a la mente que tiene que ser, o como nos vendan la película, pues está muy lejos de la realidad, de lo que verdaderamente para nosotros es encontrar nuestro ser, encontrar a Dios. Y lo que tú siempre dices, que no puedes ser feliz viviendo en la escalera, que este no es nuestro. Y por eso en el Mahabharata se ve muy claro, ¿no? Como toda la sincronicidad de todo lo que pasa, de unas maldiciones que luego son maldiciones bendiciones porque les ayuda a realizarse, eso a mí me llena de alegría y de esperanza y le da sentido a mi vida. Absolutamente. Y luego recuerdo una clase de Puri Maharaj, que había mucha gente en el templo, de pues personas totalmente ajenas a todo aquello, que se habían asomado por ahí a curiosear y se quedó mirándoles a todos y dijo, no importa el proceso espiritual que ustedes elijan, lo que les va a llevar a Dios es la sinceridad de la búsqueda. Y lo dijo con tal peso y con tal verdad que, o sea, que yo con eso que no necesitaba nada más, estaba muy claro. Así que me da igual lo que diga quien sea. Para mí está muy claro. Así es, aquella clase. Sí, y tú eres su acharya, ¿sí? Tú tienes capacidad de acercarnos a Dios y de hacer que las personas de este tiempo pues podamos entenderle, acercarnos más a nuestra alma y a él y poder seguir un proceso con conocimiento, o sea, con un proceso práctico y que no te desespere ni te antes de empezar, que digas, no, esto no lo voy a hacer nunca. Sí, porque a veces ya te eliminan de salida ya, ¿no? Es como las oposiciones, ¿no? Ya le hacen la criba antes de empezar, ya está descualificado. Pues claro, así es, me acuerdo perfectamente de aquella clase, Bhagavati, me acuerdo perfectamente. Y con qué amor los miró a todos y les dijo eso. Y la de veces que estando yo en su habitación con él me dio instrucciones similares. Yo tengo muy claro lo que me dijo y qué es lo que quería que hiciera y cómo quería que lo hiciera. Y por eso, caiga quien caiga, yo no me aparto de mi camino. Él me dijo, haz una vía que no sea excluyente. El único que me dijo, haz que vuelvan a respetar. Me dio dos cosas. Una, que respetaran de nuevo
a Krishna, así como su nombre, ¿no? Porque en España estaba tirado por los suelos y eso lo conseguimos. Aquí en Monóvar ya ha venido hasta la Orquesta Sinfónica a dar conciertos para el templo, ¿no? Y segundo, me dijo, dales conciencia de Dios. Me dijo, no de mi religión. Dijo, ayúdales a que encuentren a Dios. Esa fue la instrucción de él y por eso a la gente que venía al templo los abrazaba en esa manera. Y les decía, no están aquí para cambiar de religión, están aquí para encontrar a Dios. Para que se encuentre con el Dios de su vida. Y el que pone trabas, se pierden los tesoros. En verdad sé que, mira, te puedes quedar a vivir en la escalera de la vida material pensando que vas a ser feliz. Perdón. Exactamente igual que te puedes quedar a vivir en la escalera de la religión, pensando que ya estás a salvo. Sí, es una escalera al final. Pero te quedas ahí. Porque Krishna le dice a Arjuna al final del Bhagavad Gita, abandona toda forma de religión y tan solo entrégate a mí. Dije, no tienes ningún otro deber más que entregarte a mí. A ver, que tengo por ahí a Uddhava y su gato. Bueno, saludos a todos, que no pude antes de entrar a tiempo. ¿Me escuchan bien? ¿Mm? Pues ya estoy acomplejada con... No, esta vez te salió. Bien, salió bien. No, me quedé pensando esta homologación de Bhishma, de la sabiduría que transmite Bhishma con Jesucristo, y también me quedé pensando este lecho de flechas donde él imparte esta sabiduría, me quedé pensando en la crucifixión de Cristo, y también en cuántos avatares como Baha'u'lláh, muchos profetas que han sufrido, no así Krishna, ¿no es cierto? Pero muchos avatares, otros avatares yo no sé si tiene que ver con esto que usted un poco creo que lo comentó cuando habló del Sermón de la Montaña, es sostener aún en el sufrimiento físico la fe, el Dharma, ¿no? No sé si, bueno, me parece que es importante esto del lecho de flechas y esa conversación en ese momento, ¿no? Eso quería preguntar. Baha'u'lláh se pasó toda su vida encerrado en un pozo, en una prisión. Exactamente. Y sobrevivió impresionantemente cuando muchos mueren en ese pozo negro. Sí. Toda su vida lo tuvieron los persas allí metido, musulmanes, y escribió sus escrituras, la fe Bahá'í. Su revelación. Sí, yo entrevisté en uno de mis programas en Radio España, entrevisté a la última descendiente viva que quedaba de Baha'u'lláh. Estuve allí por 1996, la entrevisté. Y me invitaron a Haifa, que es donde tienen la sede en Palestina. Me invitaron a su sede mundial. Es una belleza, sí. Yo por fotos, ¿no? Los templos, es un templo... hay muchos Baha'u'lláh también, hay muchos Bahá'í en India también, que es una flor de loto gigante. Ellos usan la geometría del lugar, ¿no? De la cultura. He estado allá en el templo del loto de Delhi, que es precioso. Ese. Hay otro en Chile también hermoso, no sé si hay alguien de Chile acá. Mira, en verdad, un trascendentalista de verdad es como un colibrí. ¿Sabes? Encuentra néctar en cualquier flor. Entonces, él no se ocupa de las flores, se ocupa de ser colibrí. Y si una flor no está muy bien, se va a la otra, no tiene problemas. Porque para eso Dios le dio alas. Si entra en un jardín y ese ya no tiene buen néctar, tranquilamente puede volar. Y sí, los grandes acharyas lo hacen nada más también para dar ejemplo en la adversidad. Es muy fácil cuando uno dice, Krishna dice en el Bhagavad Gita, mantente ecuánime en la alabanza y en la infamia. Dice, bueno, claro, es que mientras que me alaban no me enojo. La prueba viene en la infamia, cuando te calumnian. Luego, cuando te calumnian, uno se enfada por Señor, ¿por qué me calumnian? Pero vamos a ver,
¿No decías que eras un trascendentalista? Entonces, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te saca la ira? Y si te dijeron, te dice, ama a todos, pues ama a todos, incluso a tu enemigo. Un satria no pelea con odio, pelea por deber, pero no odia a su enemigo. No siente odio. Él cumple con su deber. De hecho, en la batalla de Kurukshetra, que se narra en el Mahabharata, cuando sonaba la caracol y terminaba la batalla, los guerreros de un y otro bando a veces intercambiaban, jugaban al ajedrez y bebían vino juntos. Y al día siguiente se iban a dar otra vela del pulpo. Así que, nada, de todas formas, entender que comentar el Mahabharata es demasiado amplio. Y por eso he querido, Antariemi, seleccionarte los versos que creo que eran más importantes de ese diálogo. Y luego en el Srimad Bhagavatam también hay otra ampliación y ese es más devocional, los que se enumeran ahí. Bueno, pues si no tenéis nada más, lo mismo con, sí, está poniendo aquí usuario, sí, lo mismo con sí, que estoy por lealtad, sí, absolutamente. Mira, hay uno, Surata, a mí hay un personaje que me gusta mucho del Mahabharata, que es Radeya. Radeya es un personaje increíble en esa historia. Radeya, que es el sexto Pándava. Y además es el mejor de todos ellos. En el manejo de las armas era el mejor guerrero, era Radeya. Era el mejor de todos ellos. Y cuando los va derrotando y él con el arco le golpea así, clac, pero no quiere acabar con él, con sus hermanos, y él se siente orgulloso de sus hermanos. ¿Qué es, Surata, lo que a Radeya, que es un tipo increíble, se arranca las cabachas, se arranca cualquier cosa por cumplir con su palabra? Pero fíjate por qué cosa tan nimia y tan densa a la vez, ¿no? Es seducido en vez de pelear junto con sus hermanos, simplemente porque Duryodhana le reconoce como un satria. Cuando él se presenta en el torneo, todo el mundo le hace burla, los pándavas le hacen burla. Dicen que el hijo de un Sutraputra cómo iba a ser un guerrero. Y cuando Duryodhana le ve pelear, dice una cosa, y fíjate, con estas palabras de Duryodhana se lo gana. Y a él, siendo Radeya, hijo del sol, y todo, le cogió el orgullo, el deseo de reconocimiento, porque Duryodhana le dice, ¿cuándo se vio que una gacela pariera el cachorro de un león? Cuando le ve pelear. Y dice, este que está aquí, no le sabéis ver, es un verdadero satria. No importa quién sea su padre. Cuando una gacela ha parido el cachorro de un león. Pues eso, Surata, ese reconocimiento es lo que le lleva a morir de forma... Solo tiene 2 actos en su vida innobles. El dejarse ir, bueno, innoble, sí, innoble, el dejarse seducir por la alabanza de Duryodhana, que le ve como peleta y me lo gano para mi causa, y el segundo es cuando corta el arco de Aquelavia en la batalla de Kurukshetra. Ese es el único acto que hace en toda su vida y le cuesta el final ignominioso que tiene en la batalla. Pero ese personaje es fascinante, el de Radeya. La psicología de ese personaje es a mí, de todos los personajes en el Mahabharata, como epopeya épica, ¿se entiende? A mí el personaje que más me gusta es Radeya. La forma atormentada que tiene, ¿no? Y siendo quien es, ¿no? Y el tener, como canta Alejandro Sanz, el corazón partido. Y a veces así nosotros también tenemos el corazón partido. Bueno, pues si no tenéis nada más, si se os ocurre algún tema para la próxima semana, me lo ponéis en el grupo. Y esto también os lo pasaré en PDF. La clase de hoy también os pasaré los significados de los versos para que los tengáis también.
Aribol, chiquillos, un abrazo Vale. a todos. Corta la grabación, papá. Sí, en eso estoy. Gracias, Maharaj.